Luis Alfredo Garavito Cubillos, la bestia, uno de los peores homicidas seriales de la historia de Colombia y del mundo. Un ser despreciable que acabó con la vida de 199 niños al menos, y que dice que él quería ser sacerdote, y que además dice que andaba por los pueblos de Colombia fingiendo ser sacerdote y así atacaba a los niños mientras simulaba hacer misas. Escúchelo de su propia voz. Quise irme para un seminario, ¿no? Quise ser sacerdote y entonces entre todas las frustraciones que tenía, un día dije, estando en Cartago y en el bar alguien me dijo, hombre, usted que le gusta tanto, que le gusta y usted como piro para las cosas, usted por qué no se pone una sotana y se va para todos esos pueblos, hermano, y usted se enriquece. Y luego me quedó sonando y me mandé a hacer una sotana y verdad, y me iban y toda parte era padre o hermano y a mí verdad, yo me llenaba los bolsillos. Una confesión aterradora. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar en exclusiva a uno de los criminólogos más importantes de América Latina, un psicólogo criminal, que nos va a decir si Garavito es un psicópata, qué es un psicópata, cómo actuaba, si sale libre volverá a atacar a alguien y sobre todo, dónde está. Bienvenidos aquí a los podcasts de los audios de Cruz Escribiente, así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final. Un ser humano despreciable, una persona que acabó con la vida de casi 200 niños, si no más, que además los engañaba, que se colocaba barbas postizas, que trabajaba de día en un supermercado, que además vivía con una señora y un niño pequeño al que nunca tocó. Luis Alfredo Garavito Cubillos lo llaman la bestia. Para hablar de Garavito estamos con uno de los más importantes criminólogos, vuelvo a decir, de Colombia y de América Latina, el señor Edwin Olaya. Edwin, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es para mí un gusto y un honor poder compartir contigo, con tus seguidores en este espacio tan especial y además poder charlar sobre estos temas que siempre generan muchísimo interés y creo que siempre son de muchísima actualidad por todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Para comenzar, muchas personas hablan de los psicópatas, dicen mi jefe es un psicópata, mi exnovia es una psicópata, mi exnovio es un psicópata, mi vecino es un psicópata, el político es un psicópata. ¿Qué es un psicópata realmente? ¿Qué es la psicopatía, doctor Olaya? Bueno, cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de un conjunto de rasgos de personalidad y de conductas socialmente desviadas. En este grupo, uno lo que observa en el individuo es un comportamiento impulsivo, tendiente a exponerse a situaciones que le generen excitación, un encanto superficial. La típica, ¿no? La que más suena es la falta de remordimientos, de culpa, la ausencia de empatía y por supuesto unos rasgos muy orientados hacia el egocentrismo, hacia la vanidad. Am, Aunque este es el perfil típico del psicópata, lo cierto es que las investigaciones más recientes nos han indicado que no hay un único modelo de psicopatía o de psicópata, sino que hay gradientes, hay diferentes niveles. En consecuencia, contrario a lo que ya la cultura popular nos dicta, uno podría encontrar psicópatas que sí experimenten algún grado de remordimiento, algún grado de empatía. Y es que esto nos lleva a otro fenómeno y es lo que tú has mencionado, que hay una relación em, entre psicopatía y criminalidad, pero sobre eso también se ha especulado demasiado, a tal punto que hoy en día muchas personas asocian el concepto de psicopatía con el de criminal como si fueran sinónimos uno del otro. Y aquí es bien importante e interesante decir que no todo psicópata es un criminal, puede llevar a cabo delitos,
Y asimismo, no todo criminal, no todo delincuente va a ser un psicópata. Lo que pasa es que, claro, algunos casos muy mediáticos am, han tenido como protagonistas individuos que tienen unas características o han manifestado unos rasgos psicopáticos. am, y gracias a esa crueldad o a esa espectacularidad, si me permites el término, de sus acciones, pues se ha asociado a que eran psicópatas. Y si tú ves, hoy en día hay muchas personas en redes sociales, incluso en notas televisivas de medios de comunicación, que en un caso mediático la primera etiqueta que utilizan es psicopatía. Y aquí ya pasamos a un plano mucho más delicado frente a cómo saber si alguien es realmente un psicópata. Pero ese es un tema adicional. Lo cierto es que cuando uno revisa las estadísticas carcelarias, las reales, la población que presentan psicopatía es muy pequeña. Creo que esa relación, vuelvo a reiterar, es más desde la cultura popular que desde los hechos científicamente comprobados. Luis Alfredo Garavito Cubillos, para muchos uno de los peores criminales de toda la historia de la humanidad. Escuchen otra vez su voz. Yo ya colaborar con más, yo ya cerré, doblé la página, ya que pesar, ¿sí me entiende? Porque yo me interesaba que esos resticos se entregaran a las familias de las víctimas para que les dieran cristiana sepultura. Yo en este momento no. La voz de uno de los peores criminales de la historia. Y aquí es cuando veo una gran pregunta, doctor Olaya. ¿Es Garavito un psicópata o es simplemente un criminal más que se valió de la impunidad y de la indefensión de sus víctimas? ¿Es Garavito un psicópata? Claro, claro. Mira que esa pregunta con respecto a Luis Alfredo Garavito tiene relación con lo que yo te mencionaba ahora de la población carcelaria que realmente ha sido diagnosticada con psicopatía. Pero ojo, quiero aclarar esto. Hasta donde yo sé, y tengo realmente buenas fuentes para afirmarlo, a Luis Alfredo Garavito no se le ha realizado una valoración psicológica forense en rigor con fines de establecer qué tipo de trastorno mental puede presentar. ¿M? Am, lo que se dice hoy en día parte principalmente de las inferencias a partir de los comportamientos que llevó a cabo. Esto significa que, por ejemplo, partiendo de muchas cosas que le hizo a sus víctimas, es que se infiere la posibilidad de que presentara un trastorno sexual del tipo sadismo. ¿M? Am, y pues por algunas de sus manifestaciones en diferentes medios, de sus propios comportamientos con la víctima, es que se ha inferido lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa ausencia de remordimientos, de empatía, esa capacidad manipuladora, esa capacidad para engañar. Pero ciertamente en este momento no tenemos la seguridad de si él cumpliría con todos los requisitos, con todos los criterios diagnósticos que exige el, la psicopatía, ¿vale? En este punto yo te podría decir, no solo con Garavito, sino con otros delincuentes que han cometido unos hechos bastante atroces, no tenemos certeza de cuál sería su diagnóstico. Es más, no sabemos si realmente en vez de ser psicópatas, pueden presentar algún tipo de trastorno de la personalidad, que incluso hay dos que son muy similares, muy cercanos a la psicopatía, que por un lado sería el trastorno antisocial de la personalidad y el otro, aún más parecido, es el trastorno narcisista de la personalidad. Pero bueno, todo esto para decirte que no sabemos exactamente
cuál es el diagnóstico de Luis Alfredo Garavito. Pero lo cierto, y esto sí a nivel un poco de especulación, pero sobre la base de lo que la ciencia nos ha demostrado y sobre todo desde la técnica de la perfilación criminal, em, creo que no habría mucho lugar a dudas en cuanto a que Luis Alfredo Garavito sí puntuaría con varios de los rasgos típicos de la psicopatía. ¿M? Sus acciones, y esto lo hablamos mucho los perfiladores, las acciones hablan mucho más de lo que la misma persona podría hacer de sí mismo, ¿sí? Uh, en ese sentido, podríamos afirmar que hay una alta probabilidad de que Garavito efectivamente presente un diagnóstico de psicopatía, pero pues qué bueno sería en algún momento poder evaluarlo para llevar eso al plano de la certeza y por supuesto extraer conocimientos que más adelante nos permitieran intervenir en otro tipo de delincuentes y además aprender de su carrera delictiva para estar más atento a la detección temprana, ¿no? Que eso también a veces nos quedamos cortos. Terminamos atendiendo a los casos, prestándoles nuestra atención, nuestra reflexión ya cuando ocurrieron, más no en el momento en que pudimos haberlos prevenido. Yo sé, doctor Olaya, que muchos de los que nos están escuchando seguramente tienen esta pregunta y se la voy a hacer directamente. La psicopatía, en esos términos que usted nos ha contado, ¿tiene cura? ¿Alguien se puede curar? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay alguna medicina que cure a las personas que tienen estos rasgos de personalidad que hacen mucho daño? Uy, Esteban, debo decirte que esa pregunta es de las mejores que se puede hacer en torno a la psicopatía, porque como lo hemos venido hablando alrededor del tema, hay una cantidad de estereotipos em, y muchos de ellos hoy en día ya están reevaluados por la propia ciencia. Y justamente eso que me preguntas sobre si la psicopatía tiene cura, nos lleva a buscar la respuesta o ha llevado a muchos científicos e investigadores a buscar la respuesta de dónde viene la psicopatía. Y resulta que, si bien es cierto, hace un rato mencionaba que pues, es un conjunto de rasgos y de comportamientos, todos ellos tienen su origen en el funcionamiento neurológico, en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y esto aplica para cualquiera de nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos tiene una base biológica y esa base es nuestro cerebro y la configuración, la herencia, incluso cómo hemos programado, si me permites el término también, nuestro cerebro para responder al entorno. En el caso de los psicópatas, lo que las neurociencias nos han demostrado y nos han enseñado, y esto ya es algo, mm, creo, a apostar más bien en los últimos 20 años, si no es que un poquito más, la psicopatía tiene una base neurológica. Esto significa que nadie se hace psicópata, partamos de ahí. El psicópata nace, eso ya está demostrado, pilas con eso. ¿Por qué? Porque hay unas áreas del cerebro que tienen un funcionamiento, digamos, anormal, que hace que, por ejemplo, las zonas responsables de la empatía, ¿sí? No se activen de la misma manera como se activarían, abro comillas, con una persona normal, cierro comillas. ¿Y por qué utilizo las comillas? Porque en el comportamiento humano es muy difícil establecer ese estándar, ese parámetro de lo que es normal y de lo que no. Pero aquí, pues me lo permito un poco al hablar de cómo funciona el cerebro. En ese orden de ideas, al estar afectadas esas áreas que me permiten conectarme con las emociones de los demás, pues es más fácil que yo sea egocéntrico, que no conecte con el dolor ajeno o con las emociones ajenas y por lo tanto pues no sea empático y si no hay empatía pues necesariamente no habrá remordimiento ni culpa. ¿Mm? En ese sentido, Esteban, la psicopatía no tiene cura. Es como si alguien naciera con diabetes, tienes que vivir con diabetes
toda la vida. Pero al igual que con la diabetes, hay unos procedimientos, hay unos tratamientos para controlar los síntomas y pues que no pase a mayores. Hoy en día, contrario a lo que también nos dice la cultura popular, la psicología pop, hay tratamientos que se han venido implementando, se han venido probando con población carcelaria diagnosticada con psicopatía que han mostrado ser muy efectivos, muy efectivos en cuanto a controlar ciertos comportamientos, regular ciertas emociones para que no trasciendan al plano de lo delictivo, de lo criminal, de lo abusivo con el otro. Entonces hay algunos tratamientos que se han centrado en la impulsividad, en el control de la conducta, por ejemplo a través de la meditación, y han dado muy buenos resultados, ¿sí? A algunos otros se les ha enseñado, porque la empatía hasta cierto punto también se puede enseñar, a través de diferentes ejercicios se les ha enseñado a reconocer emociones y responder a ellas. Entonces podemos cerrar la idea de que la psicopatía no tiene cura, pero eso no significa que no haya un tratamiento que permita minimizar, atenuar ese conjunto de comportamientos que en algún momento pueden ser lesivos para las otras personas. Entonces, tu pregunta es bien interesante porque nos permite salirnos de esos cuentos, porque ya son cuentos, que distorsionan realmente la realidad científica. Garavito nació en 1957, el 25 de enero de 1957, en Génova, Quindío, Colombia, en medio de la violencia que había en ese tiempo, violencia liberal conservadora. Entre el año de 1992 y 1999 actuó como vendedor ambulante y como un depredador de niños. Es terrible. La condena que tiene hoy en día es a 40 años de prisión. Es de alguna manera una vergüenza, porque si sumáramos todas las condenas tendría 1853 años, pero en Colombia no es así, porque en Colombia no se acumulan las penas. Por eso en cualquier momento dicen que puede salir libre. No está libre. Esa es la respuesta a esa pregunta. No está libre. Sin embargo, le quiero preguntar a Edwin Olaya, doctor Olaya, si Garavito saliera libre, ¿volvería a atacar? ¿Volvería a hacerle daño a personas inocentes? Bueno, aquí más que por la probabilidad de que sea un psicópata o cualquier otra cosa, yo me centraría en lo que él hizo, que al final de cuentas fue lo que lo llevó a la cárcel, que fue esta violencia excesiva, muy cruel en contra de los niños y de adolescentes. Y sobre esa base y sobre la base de que también él obtenía un placer de lo que les hacía, obtenía una satisfacción que no era solo la emoción, sino también un placer sexual, yo te diría que sí. Si él saliera, que también es un tema de discusión muy álgido desde lo jurídico, que no nos vamos a meter en eso en este momento, pero ciertamente considero que si él estuviera en las condiciones físicas adecuadas, porque recordemos que él en este momento también está pasando por una situación de salud bastante difícil, tiene cáncer, un cáncer bastante agresivo, pero si él estuviera en condiciones físicas, incluso si fuera un poco más joven y saliera a la calle, ciertamente buscaría aproximarse de nuevo a esa experiencia satisfactoria, tanto emocional como cognitiva y además sexual, ¿sí? Buscaría esa excitación. Entonces sí sería bastante probable. Pero fíjate que en algunos casos, bueno, quisiera señalar algo acá. Como él ya es una persona mayor, ¿sí? Y ya tiene ciertos achaques, hemos encontrado en otros casos, a eso iba hace un momento, en otros casos, en otros países, que cuando delincuentes reincidentes o delincuentes seriales, sobre todo de crímenes violentos,
salen de la cárcel y buscan cometer sus delitos, obviamente ya no tienen las capacidades físicas para ejecutarlo de la misma manera. En consecuencia, lo que puede llegar a pasar es que busquen situaciones o mecanismos alternativos para, repito, acercarse a esa experiencia satisfactoria, a esa experiencia de gozo, pero de otra manera. Ya no con ese despliegue conductual que expresaban tiempo atrás. Eso de hecho en criminología se llama la teoría por el decaimiento por la edad. Pero sí, definitivamente, dadas las características, es bastante probable que Luis Alfredo Garavito, al estar en la calle, buscara realizar, si no lo mismo, algo bastante cercano a lo que lo llevó a la cárcel. De acuerdo a uno de los investigadores más famosos sobre psicopatía en el mundo, el doctor Robert D. Hart, de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, el 1% de la población es psicópata. Significa que 1 de cada 100 personas es psicópata y que todos los días vemos a alguno de ellos, incluso podemos vivir con alguno de ellos. ¿Cómo hacemos para no sufrir tanto? ¿Cómo hacemos para evitar estar con los psicópatas? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo poder identificarlos? Doctor Olaya, esto sí me parece interesante porque a los oyentes les va a gustar eso. Incluso yo, usted, nos podemos enfrentar a cada rato a personas así y sufrir mucho. ¿Cómo evitar a estas personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo saber que estoy frente a un psicópata, doctor Olaya? Esteban, mira que esa pregunta también es muy interesante y tiene una complejidad muy marcada porque digamos que lo usual, y es algo que ha venido haciendo carrera con el paso de los años, es concebir la idea de que el psicópata sencillamente está cazando, ¿sí?, a alguna víctima. Y ojo que no hablo solo de quitarle la vida, sino también puede ser para estafarla, para engañarla de alguna manera, bueno, en fin. O para conseguir una posición de poder y poder obtener a través de ella algún tipo de beneficio, como son los psicópatas integrados que hacen parte de grandes corporaciones económicas, sociales o políticas, ¿vale? Y que todos los demás estamos a merced de ellos. Sin embargo, hoy yo te podría decir que así como pasa en el reino animal, el depredador no va a buscar a cualquier presa, va a buscar presas que muestren algún tipo de vulnerabilidad, carencias afectivas, algún tipo de necesidad material, lo que sea, incluso rasgos de personalidad, porque ese tipo de aspectos un psicópata los puede leer de manera muy efectiva y comprender que esa persona es un campo fértil para obtener algún tipo de beneficio. Por lo tanto, yo lo que quisiera señalar acá es que no es que estemos a merced de los psicópatas porque sean muy buenos o inteligentes o malos, sino porque ellos leen muy bien su contexto y observan las vulnerabilidades de las personas que están a su alrededor. Entonces, yo sé que esto va a sonar muy extraño, pero desde mi experiencia como psicólogo, como criminólogo y como perfilador criminal, lo que yo te diría es que una forma de protegernos de ellos es revisar qué está pasando con nosotros, cuáles son los temas que tenemos pendientes de resolver con nosotros mismos, nuestros temas, nuestros duelos no resueltos, nuestras emociones desbordadas, nuestras carencias afectivas, las dificultades no resueltas con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque ese es el campo fértil en general, repito la expresión, el campo fértil, en donde el psicópata entrará para hacer el abordaje y la cacería. Sin embargo, mientras hacemos eso, lo cierto es que cuando ya se está
en una relación, en una interacción con un psicópata, máxime cuando se trata de una relación afectiva, pues es muy difícil lograr identificar que se está con uno. Lo que yo te diría es lo siguiente, y hablo de cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, laboral, de amistad, entre comillas, es lo siguiente. Hoy en día, con la expansión en redes sociales, sobre todo de los conocimientos psicológicos, con la divulgación tanto responsable como la irresponsable, muchas personas se han empezado a preocupar es en diagnosticar a su pareja para saber si es o no un psicópata. Am, Como si eso pudiera hacer algún cambio en una situación maltratante. Repito, ya sea una relación de pareja, familia, amigos, trabajo. Yo diría que la mejor manera de protegerse, independientemente, y perdóname que me salga un poco de la pregunta, pero independientemente de si es o no un psicópata, es poner distancia de esas relaciones que no nos hacen bien. ¿Mm? Eh, Porque diagnosticar a alguien no va a cambiar absolutamente nada en la forma en que te maltrata, en la forma en que abusa de ti. Entonces, por un lado, poner distancia, buscar ayuda profesional, y ojo que por ayuda profesional, y es mi responsabilidad decirla, es acudir a profesionales de la salud mental responsables, certificados, y que te puedan brindar un acompañamiento serio y ético, ah, con terapias basadas en ciencia, no en pseudociencias o especulación, porque ahí es cuando el daño se agrava más, y eso lo he visto en varios casos. Así que pienso que esas serían las mejores maneras eh, en general para protegerse de ellos, aunque claro, cada caso será particular y habrá recomendaciones. Hemos llegado al final casi de otro podcast con los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar ahí. Si a usted le gusta esto, deme ya like, manita arriba, y comparta con las personas. Quisiera despedir entonces al doctor Edwin Olaya. Escríbame por favor aquí abajo si les gustó este tema, porque podemos hacer más, hablar de otros de estos criminales. Y bueno, escríbame aquí en los comentarios qué les pareció este podcast. Doctor Olaya, muchas gracias por estar aquí. Esteban, nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es para mí un gusto y un honor poder compartir contigo, con tus seguidores en este espacio tan especial, y además poder charlar sobre estos temas que siempre generan muchísimo interés y creo que siempre son de muchísima actualidad por todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Aunque nosotros pensemos que no, vivimos en un mundo lleno de peligros. Hay muchos garabitos allá afuera. Hay mucha gente ahí que quiere robarnos, hacernos daño. Hay mucha gente ahí que puede acabar con la vida, con la seguridad de nuestra familia. Por eso yo hago estos podcasts con amor, para que ustedes escuchen y para que entre todos nos cuidemos. Yo estoy sentado aquí, en mi casa, en Bogotá, Colombia. Viajo por el mundo a visitarlos a ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto no me vuelve millonario, no. Porque esto lo hago porque me gusta. Porque siento que debo ayudar a los demás contándoles cosas como estas. Yo soy antropólogo, tengo un doctorado en historia del arte, pero nunca hablo de eso. Nunca hablo de mis títulos porque lo más importante es el corazón. Es estar bien. Es tener bienestar. Y a usted le deseo lo mejor. Yo a usted, donde esté, lo quiero mucho, siempre digo. Pero aparte de eso, quiero que esté bien. Esté donde usted esté bien, que tenga bienestar. Desde aquí, desde la noche, desde mi casa, en el centro de la capital de Colombia, esté donde esté, le deseo lo mejor. Y vuelvo a decir, lo quiero mucho.